la caída en las bolsas y las oportunidades que tendríamos. Vamos a analizar si es factible o posible que exista esta opción y si se va a dar o no, qué oportunidades nos generaría. Vamos a ver, durante la gestión de Trump se observa un sentimiento altamente nacionalista, un deseo de que América siga liderando el mundo, incluso desestimando tratados de comercio firmados con países de Europa y Sudamérica, con amenazas de subir los aranceles. Pero, ¿qué está tratando de hacer Trump y cuáles son los planes del gobierno? ¿Acaso busca que haya una caída en la bolsa? Todos sabemos el impacto global que tiene la economía estadounidense y que está estrechamente relacionada con la economía mundial. Una caída significativa en la bolsa de valores de Estados Unidos tendría un impacto negativo en la bolsa de los valores de otros países, afectando las exportaciones estadounidenses y desencadenando un efecto dominó negativo en la economía global. Por otro lado, se observa en América una política de austeridad con apoyo a las criptos e inteligencia artificial. Ante esta situación, vemos que hay en el mercado, incertidumbre y miedo de invertir. Por eso es que están cayendo las acciones en la bolsa y los grandes inversores y fondos de inversión buscan activos más seguros que el dólar. Yo creo que todo tiene su origen en la deuda americana, la moneda y las exportaciones. Aquí estamos viendo un cuadro, del sentimiento ahorita que hay de los inversores, un sentimiento no negativo a lo que es la bolsa, porque generalmente cuando ocurre esto que es este mercado de incertidumbre, los inversores se preocupan de que sus activos les generen los más altos rendimientos, pero sobre todo la estabilidad. Yo creo que todo tiene su origen y es en la deuda americana, la moneda y las exportaciones. Acá vemos que la deuda americana asciende a 36 billones de dólares, es decir, 36 millones de millones. La deuda pública de Estados Unidos es una de las más altas del mundo. En este otro cuadro vamos a ver que la deuda ha ido en años ascendiendo y vemos también que los gobernantes realmente no les ha importado acrecentar la deuda porque ha seguido, pese a los años y cambiando de presidente, han seguido aumentando la deuda, ¿no? Estados Unidos adquiere enormes sumas de dinero en préstamos al vender bonos del tesoro a inversionistas de todo el mundo y usa estos fondos para pagar sus obligaciones financieras, entre ellas los salarios de los militares, los beneficios de protección social y los intereses de la deuda pública. Pero ¿quiénes tienen la deuda de Estados Unidos? Vemos en este otro cuadro que la deuda pública en porcentajes del PBI está en el sector tanto privado como de la Reserva Federal. El sector privado tiene aproximadamente el 81% hasta enero del 2024 y la Reserva Federal el 17.7% de la deuda pública de Estados Unidos. Y en cuanto a las áreas donde se concentran los inversores de deuda de tenencia pública de Estados Unidos, tenemos la Unión Europea en un 27.4%, América Latina 8%, Caribe 8.2%, Asia 55.7%, África 0.7%. Entonces Asia es el mayor porcentaje de deuda de tenencia pública de Estados Unidos y entre Japón y China el que mayor tenencia tiene de esta deuda es Japón, ¿no? Vemos aquí claramente que es Japón. La deuda, por tanto, en términos numéricos sería impagable
Y si bien Estados Unidos no tiene un límite explícito de déficit o deuda establecido por ley federal al que pueda superarse y conlleve sanciones automáticas, a diferencia de algunos países con reglas fiscales más estrictas, el sistema estadounidense se basa más en la presión política y en las consecuencias económicas indirectas. Lo que sí es de temer es la calificación crediticia. Las agencias calificadoras de riesgo como Moody, S&P Global y que evalúan la solvencia del gobierno estadounidense, un incremento sostenido y significativo del déficit y la deuda podría llevar a una rebaja de la calificación crediticia, lo que encarecería el costo de financiamiento para el gobierno. Vemos que en el año 2025, aquí está Estados Unidos con una calificación muy buena, todavía tiene un A más A positivo, quiere decir que es un país confiable para que pueda emitir deudas o tiene bastante credibilidad. Ahora, ¿qué pasaría si Estados Unidos no puede o incumple la deuda? Le pasaría exactamente lo mismo que le pasaba a Argentina y Venezuela. Aquí vemos a Argentina con una calificación de extremadamente riesgosa, peligrosa CCC, y por eso que Argentina ahorita tiene una inflación totalmente descontrolada y no puede tener también un crecimiento económico porque los inversores, en este caso, tanto sus bonos, todo lo que es el país es un país de riesgo. Entonces todo es negativo actualmente para Argentina, pero esperemos que se supere. Ahora, la política de Trump está enfocada a cumplir con sus obligaciones de deuda. Para ello ha firmado un decreto para la creación de un fondo soberano de Estados Unidos y una reserva estratégica de criptomonedas. Los fondos soberanos invierten en activos como acciones, bonos y bienes raíces. Generalmente son financiados por los superávit presupuestarios de un país, los cuales actualmente Estados Unidos no tiene. Hay países que sí lo tienen, como son Noruega, China, acá vemos, ¿no? Noruega, vemos China, vemos lo que es otros como Dubái, Corea, etc. En cuanto a la reserva estratégica de criptomonedas, la senadora Cynthia Lummis propone una ley para crear una reserva estratégica de Bitcoin en Estados Unidos, con el objetivo de acumular 1 millón de Bitcoin en 5 años. El plan busca utilizar al Bitcoin para reducir la deuda nacional sin aumentar impuestos, posicionando a Estados Unidos como líder global de las criptomonedas. El proyecto de ley propone crear una reserva estratégica de Bitcoin para el gobierno federal de Estados Unidos y la iniciativa pretende reducir la deuda nacional y establecer liderazgo en criptomonedas. El plan busca acumular el 5% del suministro mundial de Bitcoin sin aumentar impuestos. Esta estrategia financiera es innovadora y usa Bitcoin como reserva de valor en lugar de dólares para combatir la inflación. En cuanto al posicionamiento geopolítico, busca establecer a Estados Unidos como líder global en la adopción de criptomonedas. Y es una visión a largo plazo de 20 años para transformar las finanzas nacionales mediante el Bitcoin. Ahora bien, ¿de dónde va a sacar el dinero para comprar los Bitcoin? Donald Trump ha dicho que no va a sacar el dinero emitiendo deuda pública y que no va a endeudar al país emitiendo estas deudas para comprar Bitcoin, sino que también no va a incrementar los impuestos y lo que tiene que hacer es revalorizando los bienes que posee el gobierno federal. ¿Cuáles serían estos bienes? La reserva de oro. Según un analista llamado José Luis Cava, explica que las reservas de oro de Estados Unidos son propiedad del Tesoro. El sistema de reserva federal no tiene ni un gramo de oro.
lo transfirió al Tesoro de Estados Unidos en 1934. Ese oro se fue al Tesoro y el Tesoro les entregó unos papelitos para que la contabilidad cuadrara. A estos se le llaman certificados de oro. En estos certificados de oro figura la valoración que se le atribuye. En el año de 1934 se atribuyó una valoración de $35. Eso indica, entonces, Donald Trump va a intentar incrementar la valoración de las reservas de oro para que pasen de $42 ahora a una cotización máxima de niveles actuales. Y esto supone incrementar las reservas de oro en 700,000 millones. Ahora, ¿cómo se convierte esto en dólares? Para contestar esta pregunta se fija en lo que hicieron en revalorizaciones anteriores. En el año de 1972 y 1973 revalorizaron las reservas de oro de 35 a 38. Esto supuso un incremento de valor de $800 millones. En el activo del balance de la Fed vino un nuevo certificado en el que ponía que las reservas de oro se valoraban de 35 y pasaban ahora a 38. El activo se incrementa y el pasivo también se incrementa. Ese dinero se abonó en la cuenta del Tesoro que tiene en el sistema de la Reserva Federal. En esa cuenta en la que se recoge la recaudación fiscal, en la que se recogen los ingresos obtenidos por la venta de la deuda pública norteamericana y donde la que se realizan los pagos de las facturas del gasto público. En esa cuenta se van a abonar $800 millones. Se abonó. Esto es contabilidad creativa y según Cava, lo que van a hacer es repetir lo mismo. Pero en vez de 800 millones, ahora van a ser 700,000 millones. Ahora, ¿cómo esto va a afectar a los mercados? Evidentemente, si uno incrementa el valor de las reservas de oro en 700,000 millones y los abona en la cuenta del Tesoro, lo que tenemos que fijarnos es cómo ese dinero fluye al sistema financiero. El día que le revaloricen no pasa nada porque ese dinero nuevo está fuera del sistema financiero. Las cuestiones surgen cuando ese dinero fluye a la economía. Suponiendo que Donald Trump ya tiene 700,000 millones y se pone a comprar Bitcoin, en ese caso se incrementaría la oferta monetaria y se inyectaría liquidez al sistema y ese dinero iría al sistema financiero y esto presionaría a la baja el dólar porque se inundaría de liquidez el sistema. ¿Y cómo respondería la Fed? Automáticamente, como se dispararía la liquidez del sistema financiero, vendería la deuda pública para retirar el exceso de liquidez. Al vender el tipo de interés de la deuda pública, subiría. Pero puede venir Trump y decir, muy bien, yo compro Bitcoin y con ese Bitcoin que yo compro he metido dólares al sistema para que la Fed retire liquidez, para que venda la Fed y retire liquidez. Vendo yo masivamente la deuda pública norteamericana y con ese dinero creado del aire, compra Bitcoin y con esta liquidez pasa al sistema. Donald Trump vende su deuda pública, además se puede hacerlo con los tipos de interés a la baja porque previamente ha inyectado liquidez al sistema financiero y así puede endeudarse vendiendo masivamente la deuda pública americana a tipos baratos y además construir su reserva estratégica de Bitcoin. Ahora vamos a ver qué papel tiene la Reserva Federal, la Fed, en todo esto para que se entienda mejor. La Reserva Federal, la Fed, es el Banco Central de Estados Unidos. Su existencia se justifica por la necesidad de proporcionar estabilidad al sistema financiero y a la economía en general. Su labor principal se centra en tres objetivos. Promover la estabilidad de precios. Eso significa mantener la inflación bajo control estable, generalmente cercano a su objetivo del 2%. Una inflación alta erosiona el poder adquisitivo de la moneda y genera incertidumbre económica. Promover el empleo máximo. La Fed intenta
fomentar un mercado laboral saludable con bajos niveles de desempleo. Un empleo máximo contribuye al crecimiento económico y la prosperidad. También pretende promover un crecimiento económico moderado a largo plazo. Eso significa trabajar para evitar ciclos económicos demasiado volátiles, evitando tanto las recesiones profundas como periodos de inflación excesiva. Para cumplir estos objetivos, la Fed utiliza diversas herramientas de política monetaria, incluyendo la tasa de fondos federales. Esto es la tasa de interés a la que los bancos prestan dinero entre sí. La Fed influye en esta tasa para controlar el costo de crédito de la economía. Al subir la tasa, encarece el crédito, enfriando la economía y reduciendo la inflación. Al bajarla, abarata el crédito, estimulando el crecimiento económico. Las operaciones de mercado abierto, en la Fed compra, en las operaciones de mercado abierto, compra o vende bonos del gobierno americano para aumentar o disminuir el dinero en circulación. La compra de bonos aumenta la liquidez, mientras que la venta disminuye. En cuanto a la tasa de reserva, que es el porcentaje de depósitos que los bancos deben mantener en reserva, ajustar esa tasa afecta la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar. En resumen, la Fed se encarga de emitir los dólares en base a la inflación que se debe mantener en un 2% y se encarga de regular la tasa de interés. La sube para bajar la inflación y la baja tasa de interés para estimular el crédito y el país no caiga en recesión. También se encarga de cuánto dinero debe tener los bancos. Además, que compra o vende bonos del gobierno para controlar la moneda, en este caso el dólar. Pero nosotros vemos que ningún gobierno ni la Fed ha podido controlar esta gran deuda. Así es que la inflación va a continuar y los bancos cada vez más vemos que hay menos bancos chiquitos y hay más bancos grandes y que no se encargan de que tu dinero prospere y menos aún que permanezca estable, sino que cada día tu dinero pierde su valor. Con esta política se estaría buscando que las tasas de interés bajen para que la deuda sea más factible de pagar. Para que la economía estadounidense no se caiga, se necesitaría en otros aspectos, tanto el crecimiento económico en base a las exportaciones con una moneda estable de bajo valor para no encarecer los precios de los productos fabricados y asimismo para poder cumplir con los pagos de deuda gubernamental y que los intereses bajen. Pero aquí hay algo contradictorio, mientras que para que los intereses bajen se necesita una inflación igual o menor al 2%, pero con la política de Trump nacionalista vemos que lo que desea es un aumento de aranceles, lo que genera un aumento en la inflación o aumento de precios. Y entonces, si bien es cierto que para llegar a esta normalidad se va a necesitar ese sacrificio, el sacrificio no lo van a hacer ellos, porque ellos quieren que el sistema permanezca exactamente igual. Ellos quieren tratar de pagar sus deudas de la mejor manera posible y para eso van a utilizar lo que es la revalorización de lo que tienen, que es su oro, como ya hemos dicho. También se va a buscar que los bonos emitidos por Estados Unidos sean más atractivos a los inversores, ya que al caer la bolsa y las acciones, los inversores buscarán refugio en otros activos que le den más seguridad y rendimiento. Entonces, eso es lo que estaría pasando. Si vemos el rendimiento de los bonos en cuanto a deuda pública de Estados Unidos, acá estamos viendo que ocurrió un pico. ¿En qué año? En el año de septiembre del 1981, con el bono que alcanzó el pico de 15.742%. Esto fue un elemento clave en la economía de Estados Unidos que impactó significativamente en las tasas de interés de los bonos del Tesoro. ¿Qué pasó en entonces? Durante ese mes, las tasas de interés de los bonos del Tesoro alcanzaron niveles récord
debido a la política monetaria agresiva de la Reserva Federal liderada por Paul Volcker, quien era presidente de la Fed en ese momento. ¿Qué factores impulsaron a esa tasa de subida de los bonos? Justamente fue para luchar contra la inflación extrema, ya que en la década del 70 Estados Unidos enfrentó una inflación descontrolada debido a las crisis del petróleo y políticas expansivas. En 1980 la inflación superó el 14%, lo que obligó a la Fed a aplicar las medidas drásticas. Entonces Paul Volcker en ese tiempo implementó una estrategia de endurecimiento monetario para combatir la inflación y la Fed elevó las tasas de los fondos federales del 19%, encima del 19% en el 1981, más o menos. Eso fue las tasas. Ahora, el máximo histórico se registra aquí y el rendimiento del bono a 30 años también alcanzó una cifra récord. Este impacto alcanzó al gobierno también de Ronald Reagan, que lanzó reducciones fiscales masivas y aumentó el gasto militar, preocupado por el déficit creciente, lo que llegó a una mayor oferta de bonos en el mercado y elevó las tasas. Consecuencias: una recesión del año 1981-82, las altas tasas enfriaron la economía, llevando a la recesión. Otra consecuencia: disminución de la inflación. La estrategia de Volcker funcionó y la inflación cayó por debajo del 4% ya en el año de 1983. Y inicio del mercado alcista en bonos. A partir del 1982 las tasas comenzaron a bajar y los precios de los bonos iniciaron un ciclo alcista de varias décadas. En resumen, agosto de 1981 fue un año que las tasas de interés de los bonos aumentaron a niveles récord por la política de la Fed de bajar la inflación y el creciente déficit fiscal creado por el gobierno de Reagan. Este periodo marcó un punto clave en la historia económica de Estados Unidos. Ahora, si comparamos todo lo que hemos dicho con la estrategia de revalorizar el oro también, entonces, ¿qué consecuencias tendría esto para los mercados? Para el oro, alcista. Para el Bitcoin sería alcista. Para el dólar, bajista. Y para las bolsas, neutral, alcista. Lo único que falta es que aprueben el incremento del techo de la deuda pública y que también el Congreso apruebe la revalorización de las reservas de oro y divisas. Cuando aprueben estas dos cosas, entonces van a inundar de liquidez al mercado y van a aprovechar la liquidez del mercado para vender su deuda pública y cumplir plenamente su objetivo.